Bueno, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Alberto. Hoy tengo un estudio bíblico para todos aquellos que nos quedamos en nuestras casas. Este estudio, esta clase, se podría decir, es una clase que el Señor me ha estado hablando a mi vida, porque por todo lo que ahorita está pasando, ¿no? Acerca del coronavirus, acerca de todo lo que está pasando. Entonces, a través de una canción que yo estaba escuchando, me sentí la necesidad de buscar este verso. Pero antes de eso, me gustaría que terminaras de ver todo el video, que realmente vieras lo que Dios tiene para ti, y sobre todo si eres un líder, si eres una persona que tiene un liderazgo dentro de la iglesia, creo que este mensaje es para ti, para mí y para todos a los que amamos a Dios. Amén. Entonces, el título de este sermón o de esta enseñanza es ¿me amas? Y podemos ver en la Biblia como los personajes de la Biblia que aman tanto a Dios, como Dios intercede en sus vidas y como Dios les honra, ¿no? Ese amor que le tienen a Él. Y no hay personaje más grande como el de David. Él fue una persona que habló, que hablaba de Dios todo el tiempo, que escribió el libro de los Salmos, un libro muy bonito. Entonces, una persona que amó mucho a Dios, ¿no? Y podemos ver en los Salmos de David cómo él entregaba en su corazón. De hecho, podemos ver cómo él buscaba, cómo él buscaba, él respetaba y guardaba los deseos de Dios en su corazón. Y David moldeó su corazón al corazón de Dios. Podemos ver en el Salmo 119, del 10 al 12, que dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Entonces podemos ver cómo realmente él quería agradar a Dios, cómo él realmente estaba enamorado de Dios. Y podemos ver, por eso es que dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Porque él seguía los estatutos de Dios y los guardaba en su corazón y decía, no quiero pecar contra ti, ¿no? Entonces, todos también conocemos ese versículo que dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han llamados. En este tiempo donde hay mucha incertidumbre, debemos estar, aquellos que amamos a Dios, debemos siempre tener en nuestro pensamiento que todo va a obrar para bien. Pero también debemos de tener conciencia que está solamente hablando a los que aman a Dios. No sé si tú eres una persona que ha decidido amar a Dios, que ha decidido seguir sus estatutos, sus mandamientos de amor, pero esa es la promesa, que para los que aman a Dios todo va a orar para mí. Amén. Y entonces la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Muchas veces nosotros podemos caer en eso de que decimos, sí, yo amo a Dios, y yo amo a Dios, y a lo mejor cantamos canciones o decimos, sí, yo amo a Dios, pero realmente buscamos dentro de nuestro corazón si amamos a Dios. Todo el mundo sabe, o bueno, todo el mundo conoce que el amor de Dios, nada más que a veces pues uno decide darle la espalda a Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos ha amado primero. Amén. Y como ese versículo que muchos de nosotros conocemos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces podemos ver
cómo Dios nos ama, ¿no? Él nos ha amado desde antes que nosotros, Él nos conocía desde que antes de que nosotros naciéramos, dice su palabra. Y podemos ver a través de toda la historia de la Biblia cómo Él es una historia de cómo un Dios ama a su pueblo y le trata de enseñar a cómo ser un pueblo santo, un pueblo digno de Él. Él es entidad, Él es un Dios bueno. Amén. Entonces, toda la historia de la Biblia es un Dios tratando de acercarse a su pueblo, ¿no? Tratando de enseñarles qué significa ser hijo de Dios. Amén. Entonces, y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es a 1 Filipenses 2, del 6 al 8, ¿no? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Jesús en su palabra, una vez que él estaba hablando con sus discípulos, dice que no hay amor más grande que el de un amigo que da la vida por sus amigos. Y él obviamente se estaba refiriendo a él mismo, ¿no? Y me gusta mucho de Filipenses 2, del 6 a 8, porque habla acerca de cómo él no se aferró a ser Dios, y cómo decidió venir por su creación, decidió pagar el precio para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Y por eso mi pregunta no es tanto si tú amas a Dios como Él te amó a ti, porque el amor de Dios es incomprendible. El amor de Dios es muy grande para nuestro cerebro tan limitado. Pero mi pregunta es, ¿tú amas a Dios con todo lo que tú eres? ¿Con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón? Hay un personaje en la Biblia que a mí me gusta mucho porque me puedo identificar mucho con él. Un personaje muy, muy aguerrido, muy lleno de yo hasta pensaría que era mexicano, porque es de que sí, vamos a hacerlo y vámonos y listo, y un muy aventado, ¿no? Muy aventado. Y es Pedro, ¿no? Este personaje es un personaje que amaba a Dios, amaba a Jesús, lo amaba tanto, pero era un amor temerario, era un amor sin censura, era un amor sin titubeo, un amor basado en su propia humanidad. El amor de Pedro era un amor de admiración, de respeto, él tenía su esperanza puesta en Jesús. Y su amor, que era tanto el amor que él sentía, que estaba listo a morir por él. Y en varias ocasiones, en una ocasión él le dijo, ¿no? Tú no vas a morir, sería mejor que yo muriera. Entonces Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús, pero ese no era el plan de Dios, amén. Ese no era el plan de Dios. Entonces, sí me gustaría que me acompañen a Juan 21, 15 al 17. Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Amén. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Notemos cómo Jesús le estaba hablando a la parte humana, ¿no? de Pedro. De hecho, a él le cambia el nombre de Simón, se lo cambia a Pedro cuando lo conoce. Pero en este versículo, ya tiempo después, ya que había pasado el tiempo, él le dice Simón, hijo de Jonás.
Entonces él estaba hablando al lado humano de Pedro, al lado limitado de Pedro, al lado, él estaba recordando quién era Pedro, ¿no? Le estaba recordando que él era un humano, le estaba recordando que era solo un pescador como cualquier otro, y le estaba también recordando de dónde él venía, ¿no? Porque le dice hijo de Jonás. Entonces le estaba hablando al lado humano de Pedro, ¿no? Y pero lo más chistoso es que le pregunto 3 veces. De hecho estaba yo hablando acerca de esto con mi hijo, y antes de mencionar esto le pregunté, hijo, ¿tú me amas? Y ella me dijo, sí. Y le volví a preguntar, ¿tú me amas? Y hizo una cara así como que, ¿sí? Y luego le volví a preguntar y me dice, y le volví a preguntar, ¿tú me amas? Y me dice, ¿cómo? Eso es raro, sí te amo. Entonces yo creo que cuando también lo hice lo mismo con mi esposa, y a la tercera pregunta mi esposa fue así como, bueno, yo te amo a mi manera, ¿no? Entonces fue un... Cuando Jesús le pregunta 3 veces, no es porque él no creyera que Pedro le amaba, sino que quería realmente que Pedro mirara dentro de él, ¿no? Lo confrontó con sus mismas incertidumbres, lo confrontó con sus dudas, si era el Mesías o no era el Mesías. Y por eso es que Pedro se entristece, ¿no? Porque él le pregunta 3 veces, y la confrontación entre ¿por qué no está segura que lo amo? ¿Por qué no está seguro que lo amo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué me lo está preguntando 3 veces? Entonces realmente hizo que Pedro se preguntara, ¿lo amo o no lo amo? Entonces él le contestó, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Perdón. Y él quiere realmente que Dios quiere realmente que estemos dentro de nosotros, ¿no? Y que realmente nosotros veamos y veamos dentro de nuestro corazón, y veamos qué es lo que si realmente amamos a Dios. Nosotros muchas veces cantamos, muchas veces decimos te amo, Señor, o así, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente de nuestro corazón nace la vida? ¿De nuestro corazón nace ese amor? Entonces, por tercera ocasión te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Y es muy chistoso de que él le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? O sea, ¿me amas? Sí, ¿no? Apacienta mis ovejas. Le va a preguntar, ¿tú me amas? Y le dice, sí. Bueno, pues apacienta mis corderos. De hecho es la primera vez, ¿no? Le dice, apacienta mis corderos, luego apacienta mis ovejas, y le vuelve a decir una tercera vez, apacienta mis ovejas. Entonces podemos ver cómo él quiere que nosotros, por medio de su amor, y quiere que nosotros le demostremos nuestro amor apacentando a esas ovejas. Y es algo muy importante, especialmente en estos tiempos, ¿no? Que nosotros decimos que amamos a Dios, y allá afuera hay ovejas que están necesitando que las apacienten. Están necesitando que una palabra de aliento, una palabra una palabra de parte de Dios, ¿no? Hay mucha gente que está caminando en miedo, en incertidumbre, ¿no? Y hay gente que no sabe, habemos gente que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Con todo esto del virus, y con todo esto de la economía del país aquí en Estados Unidos, entonces en todo el mundo. Entonces recuerden que la palabra de Dios dice que para aquellos que aman a Dios todo obrará para bien. Pero cuando Jesús le habla a Pedro y le pregunta que si lo ama, él también le dice que apaciente sus ovejas, como diciéndome, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Entonces este mensaje del día de hoy es para cada uno de nosotros que conocemos a Dios, y para aquellos que no conocen de Dios. Para los que conocemos de Dios, este es un llamado a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. De hecho, por eso es que estoy haciendo este primer video, porque necesitamos salir y apacentar las ovejas, porque nosotros amamos a Dios. No por otra cosa, pero porque amamos a Dios necesitamos apacentar esas ovejas. Y
podemos utilizar todo este tipo de herramientas, ¿no? El Facebook, el Instagram, el WhatsApp, ¿no? Podemos orar por un desconocido, hacerle una llamada a una persona que no has visto por mucho tiempo. Dios nos está llamando a apacentar sus ovejas, ¿no? Entonces, el plan, bueno, el plan es orar y meternos con Dios. El plan es compartir su palabra. El plan es hablar de las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida. El plan es hablar por teléfono con esas personas. Vamos a hablar a Dios con nuestra imperfecta humanidad y vamos a apacentar a sus ovejas. Yo creo que eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Y déjame decirte, si tú eres una de esas ovejas o tú eres una de esas personas que está caminando en incertidumbre y en inseguridad, déjame decirte que nosotros también, déjame decirte que yo también caminamos con eso, pero hay una diferencia que hay algo que hace la diferencia en mi vida, y es ese versículo que hablaba hace rato, ¿no? En Romanos 8:28, que dice: todos aquellos que aman a Dios, todo obrará para bien. Amén. Entonces la paz de Dios es la paz de Dios viene con la confianza que tenemos de que todo esto que está pasando, de que todo lo que está pasando en este momento es porque tiene un propósito y porque sabemos que Dios todo esto lo va a ocupar para bien. Amén. Entonces, en este momento te invito, si eres parte de la iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, te invito a apacentar a las ovejas, a preocuparte más por aquellos perdidos, a preocuparte más y a utilizar, que no sea una excusa para nosotros encerrarnos, sino que sea una excusa para nosotros compartir a través de nuevos caminos. Amén. Y si eres una de esas personas que camina en incertidumbre, o que tienes miedo, o que estás haciendo algo, o que estás pasando por una de estas situaciones, te pido que te unas a nosotros. Únete a nosotros. Vamos a amar a Dios, vamos a esperar en Dios y vamos a confiar en Dios. Amén. Y recuerda que para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Amén.